Hermanos, buenos días. Bendiciones. Vamos a comenzar esta mañana con este estudio que ya hemos estado hablando por algunas semanas. El tema de cómo lidiar con las relaciones difíciles. Vamos a continuar esta mañana con una manera también que yo creo que todos conocemos, pero que necesitamos aplicarla de una manera más extensa. Así que para comenzar vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por esta mañana, por este domingo, Padre, que podemos estar aquí para buscar de ti, Padre, a través de este estudio, a través de venir y congregarnos como iglesia, como pueblo tuyo, para buscar de ti, Padre. Te damos las gracias por la oportunidad. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio, porque sí, ciertamente sabemos que hay lugares, que hay países, Padre, que no lo permiten. Que hay personas que están lidiando con persecución, Padre. Están lidiando con no poder alabar tu nombre libremente, Padre. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que están pasando por esta situación, Padre. Te pedimos en esta mañana, Padre, que seas tú quien nos guíe, que nos oriente a través de este estudio, que podamos, Padre, aprender y sobre todo ponerlo en práctica, Padre. Que podamos discernir en tu palabra y que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos oriente y nos ponemos en tus manos, Padre, pidiéndote todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos hablado de este tema de cómo lidiar con las relaciones difíciles y yo sé que sí hay relaciones difíciles. Hay relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra comunidad, puede ser en nuestro hogar, puede ser en cualquier lugar donde nos encontramos con una relación difícil de llevar. Las semanas pasadas estuvimos hablando el primer tema fue el amor, el poder amar a esas personas, el poder lidiar con ellas a través del amor. Después hablamos de poder lidiar con estas relaciones a través de alentarlas, del aliento. Esta mañana vamos a hablar a través del perdón. ¿Cómo podemos lidiar con estas relaciones difíciles a través de perdonar? Para ello vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 18, donde nos habla del perdón, donde Pedro hace una pregunta, donde Pedro le pregunta a Jesucristo. Pero vamos a llegar hasta ese punto, hermano. Para iniciar quiero invitar a alguien que vaya al libro de Mateo capítulo 18, verso 15, y si lo tiene le da lectura, por favor. Amén. De acuerdo a este versículo que acaba de leer la hermana, ¿quién debe de tomar la iniciativa para arreglar cualquier desacuerdo? ¿Quién? Yo. Personalmente yo, si alguien me ofendió, personalmente yo tengo que tomar la decisión de ir y solucionar esa situación. No tenemos que esperar a que la otra persona se dé cuenta si nos ofendió, o se dé cuenta si nos lastimó, o se dé cuenta de que tuvo un error, sino que la persona ofendida tiene que tomar esa decisión de ir. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
Ve y repréndele, ve y confróntalo, ve y soluciona la situación. Ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué pasa la mayoría de las veces cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende? Tendemos a hacérselo saber a todo mundo, a excepción de la persona que nos lastimó. Tendemos a hacerlo públicamente notorio, de que aquella persona me lastimó, aquella persona me insultó, aquella persona, y viera, hermano, que híjole, si supiera lo que me hizo tal persona. Y no hemos tenido la oportunidad de ir a confrontar, no hemos tenido la oportunidad de ir a solucionar el problema. Por eso aquí en Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Ten la iniciativa de ir y confrontarle. No para hacer un problema. Dice: repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, si toma la decisión de entender, de comprender que ha tenido un error, que ha fallado en algo, te ganaste un hermano. Hiciste lo correcto, hiciste lo necesario. Dice el verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que aquí la palabra de Dios nos habla de un proceso, de un comienzo, de dónde tiene que iniciar esa restauración, a través del perdón. Entonces la iniciativa en sí, cuando nosotros tenemos una situación de ofensa, de que alguien nos lastimó, de que alguien nos ofendió, nosotros personalmente tenemos que tomar esa decisión de ir y solucionar el problema. No esperar a que la persona que nos ofendió se dé cuenta o en algún momento de su vida diga: perdóname. Si somos sinceros, tendremos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en nuestro trato con los demás. Cualquier tipo de relación interpersonal es difícil, pero incluso entre los mejores amigos pueden existir problemas y daños. Probablemente te haya sucedido. Uno se decepciona cuando es herido por una persona en la que confiaba. A veces los problemas vienen por falta de información o malos entendidos. Algunas veces somos heridos por aquellos que deberían de protegernos, o por alguien con quien habíamos pasado mucho tiempo y en quien confiábamos. Muchas de las veces es así. En las personas que más confiamos son las que nos lastiman. En las personas que más dependemos son las que nos hieren. Y esa es la realidad del diario vivir. En la persona que confiamos es la que nos decepciona. Lo peor es cuando el pecado se repite. Y pasa una vez, y pasa otra vez, y sigue pasando. Para nuestro pensamiento eso es lo peor. Para nuestro pensamiento y nos preguntamos: ¿por qué el hermano o la hermana me sigue ofendiendo? ¿Por qué el hermano o la hermana o el compañero de trabajo o el amigo, etcétera, etcétera, sigue cayendo a lo mismo? Y lo hace una vez y otra vez.
¿Qué hacemos en un caso así? ¿Qué hacemos? Hermana. ¿Sí? Lo que pasa es que la mayoría de veces nuestro razonamiento humano nos lleva a pensar que el hermano, la hermana, el amigo que nos ofendió, cuando ya lo hizo por varias veces, ya no se merece nuestro perdón. Ya no. Ya lo hizo muchas veces. ¿Por qué le voy a perdonar? ¿Por qué voy a seguirle perdonando? Eso es en lo que vamos a entrar en detalle en un momento. Muchas veces dudamos si debemos de seguir perdonando por miedo a que la otra persona piense que en realidad no nos ha herido. En realidad, oh, ya me perdonó, no fue tanto el daño. En realidad no lo ofendí tanto, porque me volvió a perdonar. Pongamos algo en claro. La Biblia nunca permite que una persona abuse de otra. En situaciones de abuso o de daño personal, lo mejor es retirarse por completo y buscar protección y ayuda. Sin embargo, en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña que el perdón es posible. No importa la situación, no importa la magnitud de la ofensa y no importa el tamaño de la ofensa o de lo que haya hecho la persona, siempre es posible perdonar. Siempre. El problema va a ser si nosotros queremos seguir haciéndolo en nuestra propia fuerza, en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias decisiones. De esa manera siempre seguirá siendo difícil perdonar. Tenemos que hacerlo a través de Jesucristo, a través de las fuerzas de Jesucristo, a través de lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros, a través del perdón que hemos recibido de Jesucristo mismo. Entonces los voy a invitar a Mateo 18, versos 21 y 22. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Imaginemos que, y esto sucedía, por decir, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando teníamos amiguitos en la escuela. ¿A cuántos de ustedes le pusieron el pie para que tropezara y cayera? Y no fue una vez, 2, 3, 4. Era como una costumbre, era como la forma de divertirnos. Pero y ahora de grande, si alguien nos pusiera el pie, ¿cuál sería nuestra reacción? Ahora de mayores, si alguien le pone el pie y usted tropieza y se cae, y el que le puso el pie empieza a reírse, y se ríe de usted, y de repente dice, oh, perdóname, no fue mi intención, y usted lo perdona. Pasan unos minutos y le vuelve a meter el pie. Y sucede lo mismo, usted cae y la persona se ríe de usted y dice, oh, perdóname. Y lo hace 1, 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7 veces. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que usted empieza a pensar? ¿Cómo empieza usted a reaccionar? ¿Qué hay si pasa una 8ª vez? ¿Estamos dispuestos, listos para perdonar? Porque la pregunta que hace aquí Pedro
Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, Señor, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Al parecer, algunos de nosotros como cristianos estamos esperando que la palabra de Dios sea específica. Esto es lo que tú tienes que hacer tantas veces. Créame que la palabra de Dios es bien específica en muchas áreas de nuestra vida. Y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero Pedro aquí está haciendo una pregunta porque al parecer había la costumbre de perdonar hasta 3 veces. Ya desde ahí para adelante como que esto ya se está saliendo de su lugar. Entonces le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y hace la segunda pregunta, ¿hasta 7? Como diciendo, ya es demasiado, ¿no? Hasta 7 veces. Primeramente, lo que acabábamos de leer hace un momento en los versículos 15 de Mateo 18, nos habla de un proceso hacia el perdón. Jesucristo le explica a sus discípulos de este proceso. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es el primer paso de la situación, que nadie más sepa más que tú y la persona que vas a confrontar, la persona que te ofendió, la persona que te dañó, que vayas y lo confrontes, estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Jesucristo le explica este proceso a sus discípulos para el perdón. Dice después, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque sí sabemos que en toda historia hay 2 versiones, ¿verdad? En toda historia que oímos, en cada conflicto siempre hay 2 versiones. La persona ofendida va a dar su versión. La persona que ofendió va a dar su versión. Y la mayoría del tiempo nunca son iguales las versiones. Por eso dice, si tú hiciste y diste lugar al primer paso y no funcionó, ahora lleva testigos, para que todo lo que se hable haya testigos, y no sean 2 versiones, sino que sea una, y que el conflicto llegue a resolverse. ¿Sí? Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, involucra a más personas, involucra a la iglesia, involucra a la congregación, involucra a la iglesia en sí. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el proceso de solucionar un conflicto. Ese es el proceso que Jesucristo le explica a sus discípulos de cómo solucionar conflictos. Pero la mayor parte del tiempo estamos esperando que la persona que ofendió venga a pedir perdón. La persona que me lastimó tenga el conocimiento de lo que hizo, y entonces tome la decisión de venir a solucionar el problema. Es raro que suceda de esa forma. Por eso la palabra de Dios nos dice que vayamos, que lleguemos a tomamos esa decisión, esa iniciativa. Y entonces llegamos a este punto donde Pedro dice, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces yo puedo perdonar o debo de perdonar al hermano, a la hermana que pecó contra mí,
al hermano o a la hermana que me dañó, que me ofendió. ¿Cuántas? Hasta 7. Hasta 7, esa suena como que Pedro dice, tal vez estaba esperando que Jesucristo le diera unas palmaditas en la espalda. Ah, qué buen corazón tienes. 7 veces. Y entonces vemos la respuesta de Jesucristo. La respuesta de Jesucristo tal vez no era lo que Pedro esperaba oír. La respuesta de Jesucristo tal vez es lo menos que nosotros como creyentes cristianos esperamos oír. ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano o a mi hermana? Dice Jesucristo, dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo sé que aquí hay buenos matemáticos. Y yo sé que a lo mejor ya sacaron la cuenta cuántas veces yo debo de perdonar. Y dígame si en realidad usted ha perdonado a alguien esa cantidad de veces. Cuando decimos 70 veces 7. Lo que no aclaró es que si eso tenía que ser diariamente. O si era un número para toda la vida. No lo dijo. Pero la pregunta es clara, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Jesucristo dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que si queremos ser radicales, si queremos ser legalistas, vamos a decir, ok, yo voy a perdonar a mi hermano 490 veces. ¿Usted ha tenido que perdonar a alguien 490 veces? Bueno, también a veces perdonarlo, y si con esa persona no te entiendes, mejor separarlo, ¿verdad? Perdonarlo, pero alejarse. Amén. Si pudiéramos entender que el perdón en realidad no tiene nada que ver con la persona que nos ofendió, sino con nosotros mismos. Porque si perdonamos, entonces estamos haciendo lo que Jesucristo nos llama a hacer. No, en realidad no tiene que ver con la ofensa o la magnitud de la ofensa, sino cuán dispuesto está nuestro corazón a hacer lo que Jesucristo nos manda hacer. 7 veces, quizá esperaba que Jesucristo le diera un par de palmadas en el hombro y dijera algo como, vaya Pedro, sí que tienes un buen corazón. Pero no fue así. La respuesta de Jesucristo fue más allá. ¿A qué se refería Jesús con ese número? Las personas estudiadas han querido descifrar esto. ¿Qué quiso decir Jesucristo con 70 veces 7? Tal vez se podría referir al número 77, o a la multiplicación de 70 por 7, o no sé si en aquel tiempo ya existía el álgebra. Pero tal vez se quería referir al 70 a la séptima potencia. Que olvídese de ese número, porque 70 a la potencia de 7. Millones y millones. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? La respuesta de Jesucristo es clara. No se trata de un número, sino de la disposición que haya en nuestro corazón para perdonar a aquel que nos ofendió. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos con lo que Jesucristo le dice a sus discípulos? De hacer por sus enemigos. De hacer, porque estamos hablando ya de enemigos. Cuando alguien nos ofende, alguien cercano, alguien que en realidad tenemos una relación cercana, imagínense cuando nos dice que perdonemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que intercedamos por ellos.
tenemos que entender que el perdón es algo vital para nosotros. Y la única manera que nosotros podemos perdonar a otros es porque en realidad nosotros hemos sido perdonados. Es porque en realidad entendemos que nosotros hemos sido perdonados a través de Jesucristo. Esa va a ser la única manera que vamos a tener un corazón dispuesto a perdonar. Si hemos entendido la magnitud del sacrificio de Jesucristo. Use un poquito su imaginación en esta mañana. Todos tenemos un teléfono, o la mayoría tenemos un teléfono. La tecnología está al día. Ya ahora hay aplicaciones para cualquier cosa. Pero imaginémonos que en su teléfono usted puede poner una aplicación que registrara el número de pecados que usted comete. Imaginemos que su teléfono, porque son inteligentes los teléfonos de hoy. Usted habla cualquier cosa y su teléfono ya lo oyó. Y cuando usted abre su teléfono para buscar algo, es lo primerito de lo que usted estaba hablando, es lo que va a salir en su teléfono. Entonces imagínese que usted pone una aplicación donde puede registrar el número de pecados que comete ante Dios en el día a día. Me digan, hermanos, aquí que no hay pecadores, porque podemos pecar con un pensamiento, podemos pecar con una mirada, podemos pecar con una palabra equivocada, podemos pecar de mil maneras. Entonces, cada vez que comete un pecado, la aplicación lo registra. Si revisara el número en este momento, ¿qué tan grande sería ese número? ¿Qué tan grande sería ese número de pecados que hemos cometido delante de Dios? ¿Más de 490? ¿No? ¿O sí? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Independientemente de la magnitud de nuestro pecado, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo? Para Pedro, 7 ya era mucho. ¿Qué número es mucho para usted en esta mañana? Si su hermano o su hermana lo ofende, ¿qué número es mucho para usted decir, ya no se merece mi perdón? El perdón no tiene nada que ver con la persona que ofende, más bien tiene todo que ver con nosotros mismos. Le voy a invitar a alguien que vaya a Lucas 17. Lucas 17, verso 3 al 5, si lo tiene, le da lectura, por favor. Porque el perdón en realidad no tiene que ver con la persona que nos ofende. Tiene que ver con nosotros. Dice así la palabra de Dios, hermano. Mirad por vosotros mismos. Oiga esa primera frase. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y si 7 veces al día la misma persona viene delante de ti a pedirte perdón,
dice, perdona. ¿Usted se imagina eso? 7 veces al día que alguien venga delante de usted, la misma persona, y que le diga, perdóname por mi falta, perdóname por lo que te he hecho. ¿Cuál sería nuestra reacción? Mire la reacción de los discípulos, de los apóstoles. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. No es que los discípulos tuvieran falta de fe, hermano. No es que los discípulos tuvieran falta de fe. No es que nosotros tengamos falta de fe. El problema es, ¿a dónde está nuestra fe? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Para nosotros poder perdonar al que nos ha insultado. Para nosotros poder perdonar al que nos ha ofendido. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? En nosotros mismos, tal vez. Que nuestro corazón no está dispuesto a perdonar. Que nuestro corazón sigue pensando que perdonar 2, 3 veces ya es mucho. Esa persona no se lo merece. Porque lo sigue haciendo, porque me sigue insultando, porque me sigue ofendiendo. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras así de fe. El problema no es la cantidad de fe. El problema es en dónde está nuestra fe. Para nosotros poder llegar al punto de perdonar 70 veces 7. Y seguir adelante. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar en el día de hoy, hermano? ¿Cuántas veces a alguien que nos haya dañado? Voy a invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, capítulo 18, verso 23 al 27, y se le da lectura, por favor. Mateo 18, verso 23 al 27. Mateo, hermano, Mateo 18, verso 23 al 27. Amén. Mire cómo trabajaba Jesucristo. Que de repente los discípulos como que no entendían lo que les estaba diciendo. De repente tal vez ellos no entendieron la magnitud de lo que es el perdón. Dice, déjame explicártelo otra vez. Déjamelo explicártelo con esta parábola. Déjame explicártelo de una manera que tú lo puedas entender. Dice verso 23, por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Usted cree que Dios quiere hacer cuentas con nosotros? ¿Usted cree que Dios en realidad quiere hacer cuentas con cada uno de nosotros? Mantenga esa pregunta en su pensamiento mientras estamos avanzando. ¿Usted cree que Dios quiere hacer cuentas con usted, conmigo?
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a esta historia que Jesucristo empieza a contarle a sus discípulos, y está hablando del rey que en referencia a Dios mismo. Y sus consiervos, o sus siervos, cada uno de nosotros. Dice, y comenzando a hacer cuentas, no sé si este rey tenía una libretita o tenía un contador, no sé. Pero dice que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Usted tiene idea cuántos son 10,000 talentos? No. Dicen los estudiadores que en este tiempo tendría un valor de 3,600 millones de dólares. 3,600 millones de dólares. Dice que este hombre tenía una deuda de tal magnitud que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, imagínense, esa deuda, como no pudo pagar, dice que entonces hubo un veredicto. Tú debes tanto, no puedes pagar, esto es lo que te toca. Este es el precio de lo que tú has hecho. Eso se llama justicia. Eso se llama justicia, hermano. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. En otras palabras, la consecuencia de su deuda es que él y toda su familia iban a vivir en esclavitud. Iban a vender todo lo que él poseía y ellos iban a vivir en esclavitud por el resto de sus días. Venderlos como esclavos. ¿Para qué? Para que se le pagase la deuda. Pero nos dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a esta historia. Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Dios va a hacer cuentas con nosotros en algún momento. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En realidad este hombre creía que iba a poder pagar. En realidad esa deuda multimillonaria creía que iba a poder pagar. Pero en su desesperación dice que suplicaba, que se postró y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. A veces haciendo promesas que sabemos que no podemos cumplir, diciendo: yo te lo pagaré todo, pero ten paciencia, ten misericordia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y hizo algo más que el siervo no pidió. Aquel rey hizo algo más que el siervo no le había pedido. Tuvo misericordia y le soltó, pero dice que también que le perdonó la deuda. Imagínese usted ese perdón. Imagínese cuál sería la sorpresa de este siervo al recibir esa noticia. Que no tan solo lo soltó esperando ir a hacer lo que tenía que hacer para pagar esa deuda, sino que dice que se le fue perdonada la deuda. Una deuda multimillonaria. Pero lo que podemos ver aquí es que la base del perdón es la misericordia. Es la misericordia.
Si no tenemos misericordia, va a ser muy difícil que nosotros podamos perdonar a cualquier persona. Y sea por una deuda enorme o sea por una deuda pequeña. Si no hay misericordia, simplemente no va a poder haber perdón. Porque dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Misericordia. Hemos hablado de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Simplemente es no recibir lo que merecemos. Es no recibir lo que merecemos. Este rey tuvo misericordia y lo soltó. Y no tan solo eso, sino que le perdonó toda la deuda. Por lo tanto, esta historia ilustra el perdón inmerecido que Dios nos otorga. Por eso dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Imagínese que Dios venga a hacer cuentas con nosotros. Imagínese que empiece a decirnos todas las veces que hemos fallado, en cada situación que hemos fallado. Y que sea simplemente un Dios de justicia. Simplemente un Dios de justicia que dice: ok, esto es lo que te toca pagar. Por tus actos, por tus hechos, por lo que has vivido, por lo que sigues haciendo. Esto es lo que te toca pagar. Pero nos dice que esto es semejante, es un Dios, es un Rey de misericordia, que nos ha dado su perdón a través de Jesucristo. Que sí tuvo un precio muy alto que pagar, pero que no lo hemos tenido que pagar nosotros. Que lo ha pagado Jesucristo a través de su muerte y resurrección. El perdón que otorgamos a otros entonces tiene una base fuera de nosotros mismos. Tiene su base en el carácter misericordioso de Dios. El creyente que entiende el gran perdón que ha recibido de Dios por Jesucristo, podrá otorgar también ese perdón misericordioso a otros. Con nuestras propias fuerzas es imposible, hermanos. A través de lo que nosotros creamos o pensemos que podemos hacer, es imposible. Si nos va a ser difícil perdonar una vez, imagínese 7 o 70 veces 7. Por nuestras propias fuerzas simplemente no podemos perdonar. Es a través de lo que ya hemos recibido a través de Jesucristo. Mateo 18:28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces imaginemos esta historia. Este hombre que acaba de ser perdonado de una deuda multimillonaria, que en su ruego decía que le tuviera paciencia, que él iba a pagarlo todo, sabiendo que no podría, y que ahora es perdonado, que la deuda totalmente borrada, y sale de enfrente del rey y se encuentra a un consiervo, no a un súbdito, a un consiervo, quiere decir alguien que está en su misma posición, alguien que está en el mismo nivel de trabajo tal vez, o de jerarquía, y dice: ven para acá, págame lo que me debes. Dice que le debía 100 denarios. 100 denarios. ¿Sabe cuántos son 100 denarios? Son casi $6,000. Saliendo de ahí, dice que encontró a este hombre y lo agarró y dice: págame lo que me debes. Después de haber recibido el perdón del rey, después de haber sido esa deuda cancelada,
se encuentra con este hombre que le debía una cantidad insignificante a la que le había sido perdonada a él, y dice: págame lo que me debes. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Yo creo que esa misma pregunta nos la sigue haciendo Dios a nosotros cada día. ¿No crees que tú debes de tener misericordia? ¿No crees que debes de perdonar? ¿No crees que debes de seguir perdonando así como yo lo sigo haciendo contigo? ¿No crees que sí, aquella persona que es difícil de lidiar con ella, sí, aquella persona que por más que intentas no has podido tener una buena relación, ¿no crees que sí es bueno que la sigas perdonando? Que sigas teniendo misericordia, dice, así como yo la tuve contigo, así como yo la sigo teniendo contigo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, si vemos la parábola que Jesucristo le presenta a sus discípulos para poder entender la magnitud del perdón, lo que es necesario hacer, lo que sí tenemos que lidiar con situaciones cada día, sí, pero dice, tienes que seguir perdonando así como yo lo he hecho contigo, así como yo lo sigo haciendo. La enseñanza de todo este pasaje, la enseñanza de estos versículos, la enseñanza de esta parábola se encuentra en el versículo 35 de Mateo 18. En el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así, nuestro Dios en algún momento va a querer hacer cuentas con nosotros. Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted está del otro lado. Usted va a recibir un perdón. Pero eso no significa que nosotros no podamos tener misericordia de los demás porque ya hemos recibido ese perdón. Eso significa que nosotros ahora, a través del perdón recibido, tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces no se pregunte esa pregunta, hermano, hermana? Usted siga perdonando. Si alguno viniere delante de ti 7 veces al día y te pidiere perdón, dice, perdónale. Espero que no tengan que pasar por eso, hermano, pero perdonen. Espero que nadie tenga que venir delante de ustedes 7 veces al día y pedirle perdón. Pero si llegara a suceder, perdónele. Porque eso es a lo que somos llamados, hermanos. Como creyentes, como cristianos. Que sí podemos lidiar con situaciones y relaciones difíciles. Y una de las maneras con las que podemos lidiar en esas relaciones es a través del perdón. Así de que los animo a que podamos perdonar a los que nos han ofendido. Y que Dios me los bendiga.